gracias por esta oportunidad, de verdad, Ángela, Kenia, Fernando, por estar con ustedes. El PRI se tardó 6 años en un proyecto y no lo pudo hacer. Apenas llevaban el 20%, pero se llevaban gastados el 40% de los recursos. Todavía se iba a llevar otro sexenio. Tal vez ese proyecto inmobiliario, porque no era un aeropuerto, pensaron en el negocio inmobiliario, era un negocio inmobiliario. Ya, bueno. Ese proyecto inmobiliario iba a terminando el periodo del presidente Andrés Manuel. Como no ha podido terminar el proyecto del tren entre Toluca y la Ciudad de México. Para ponerles un ejemplo, les vamos a demostrar que Morena sí sabe gobernar, porque el aeropuerto de Santa Lucía, más barato, con un proyecto que debe de ser para los fines que corresponde, se va a terminar en el tiempo que dijo el presidente de la República, que es menos de 3 años. Entonces, 3 años contra 2 sexenios de un proyecto que solo era negocio y que quedó demostrado incluso con el hecho de que las pensiones de los trabajadores se desviaron para este aeropuerto, donde, como siempre, las pérdidas las paga el pueblo y las ganancias las cobran unos cuantos. No, bueno, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que querían hacer, que era la justificación, el verdadero negocio, lo que había atrás del aeropuerto, era el negocio inmobiliario. Por eso le saquearon, por eso le cambiaron las tierras a los ejidatarios por moneditas, como le hicieron los españoles a los mexicas con el oro. Es lo mismo que hicieron. ¿Qué vamos a tener en Santa Lucía? Un aeropuerto con las características que necesitamos en nuestro país. Hay quienes quieren aeropuertos como los que hay en París, como los que hay en Londres, y está bien, hay un segmento de la población que aspira a eso, y qué bueno, pero la mayoría de los mexicanos quieren un aeropuerto que funcione, que sirva, y el aeropuerto de Santa Lucía va a funcionar, va a tener interconexión con el aeropuerto que tenemos en Texcoco, va a cumplir con las funciones que corresponden y vamos a atender los temas que necesitamos en nuestro país. ¿Cuáles son los temas que necesitamos en nuestro país? Primero, recuperar la soberanía energética, recuperar la soberanía alimentaria, recuperar la soberanía tecnológica. Esos son los temas centrales. Claro, para algunos segmentos de la población es más importante un aeropuerto. Está bien, pero para la mayoría de la población hay otros temas más importantes que creo que tendremos que discutir. Así es que para lo que nosotros representamos en Morena, sí, lo correcto es eliminar esos negocios perversos que solamente significaba seguir engrosando la riqueza de unos cuantos a través de un aeropuerto que era un negocio inmobiliario, y construir un aeropuerto que va a cumplir con las funciones y los requerimientos que necesitamos para los próximos 50 años. Estamos en lo correcto. No comparto los señalamientos y las descalificaciones al presidente de la República, pero bueno, yo entiendo que son posturas partidarias y en un año electoral pues se valen, ¿no? Se valen, pero creemos que nosotros estamos en lo correcto y bueno, tenemos que defender esa postura. Por alusiones personales, ¿no? Digo, creo que se puede, ¿no? debe. Porque si no, primero... ¿Cuándo se volvió personal? ¿Cuándo dijo qué? No, es que me mencionó. Ah, sí. Alejandro, tú sabes que por alusiones personales tengo que... Cuando dijo corrupción. No. Creo que en esa parte no venga, senador. Es importante comentar que lamentablemente el PRI, en este momento, y digo lamentable porque yo milité en el PRI, no tiene nada que decir en México. Es lamentable la postura que hoy tiene el PRI, al grado que se tienen que aliar con el PAN, porque si no desaparece. El PRI es el ejemplo más claro hoy, este PRI es el peor ejemplo de la corrupción, y tan es así que las empresas fantasmas, las facturaciones apócrifas y todo lo que hemos visto, este desastre energético que tenemos en el país, pues fue construido lamentablemente por el PRI. Entonces, y yo lamento mucho de verdad, Carlos, que no hayas invitado a un senador para poder debatir bien, como debe ser, pero sé que está muy bien formado, porque pues está formado en Harvard. Entonces ya hablaremos de Robert Lansing en un momentito más. Esta pregunta que haces, Ángel, requiere un análisis de fondo.
el problema de la pandemia primero es un problema mundial. O sea, hay que dejarlo en claro, no es un problema de México, es un problema del planeta. Es un problema que tiene un fondo con la salud en México. Un fondo que tiene que ver con las características de las enfermedades correlacionadas con la diabetes, la obesidad. México es el segundo país con obesidad infantil. Tenemos un gran problema de obesidad en los adultos mayores. O sea, eso hay que verlo de fondo. Segundo, hay que analizar que hay un monopolio, así como hay un monopolio tecnológico en el mundo, hay un monopolio militar, hay un monopolio financiero, hay un monopolio de las empresas que fabrican fármacos en el mundo. El tema es, ¿cuántas vacunas han llegado a nuestro país? Bueno, han llegado 6.492.385 vacunas. ¿Cuántas se han aplicado? 4.5 millones de vacunas. México fue uno de los primeros 10 países que recibió vacunas y obviamente se están focalizando. ¿Quién tiene vacunas hoy? Pues el sector salud, los maestros, los adultos mayores. ¿Quiénes no tienen vacunas? Bueno, pues los que antes sí tenían vacunas. Tenemos que avanzar, sí. ¿De qué depende? ¿De dinero? No, porque dinero no falta. No hay negocio en las vacunas, no hay negocio. Hoy no hay moches para las vacunas, se acabaron los moches en las vacunas. Así es que... antes había moches. Claro. Hoy en las vacunas había en las moches. Vacunas y en todo. O sea, el presidente de la República recibía moches hasta por la venta de gasolina. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es agilizar el proceso que hay con la Organización Mundial de la Salud. Qué bueno que México trabaja con la Organización Mundial de la Salud. El tema del desarrollo económico tiene que ver también con los ingresos. Hoy tenemos un ingreso global de 6.3 billones de pesos. Nuestro país debería de estar en ingresos por lo menos de 10 billones anuales. ¿Por qué no podemos llegar a los 10 billones anuales? Por la corrupción, por el abuso, por el saqueo, por haber desmantelado la industria energética. Deberíamos de estar vendiendo gasolina al mundo, deberíamos de estar vendiendo litio al mundo, deberíamos estar vendiendo gas natural al mundo, pero no, lo estamos importando porque lo importante para los gobiernos del PRIAN era hacernos dependiente de los negocios que hicieron con los gasoductos y con la venta de gasolina y de combustible. Entonces, ¿qué necesitamos en este sentido? ¿Cuál es el tema y la conclusión a la que yo quiero llegar? Y que no comparto la lógica de que estamos peor que otras naciones. A pesar de la pandemia, México no se endeudó, y seguramente vamos a hablar de la deuda, no se endeudó, y nuestra economía ha tenido un comportamiento mejor que Italia, que Francia, que España y que Reino Unido. Y ellos sí se endeudaron. Así es que yo creo que uno de los factores más importantes es el tipo de cambio. Hemos sido calificado por organismos internacionales como una excelente conducción de la economía en nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no hay corrupción del gobierno, ni se hace negocio a través de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Energía, como antes se hacía, y en el SAT, y en todas las áreas de la administración, donde antes era práctica común la corrupción y la fuga de capitales y el abuso del poder. Así que estamos estudiando el doctorado en administración pública y mi tesis tiene que ver con la bioética social. Entonces yo haría un gobierno bioético, un gobierno humano, así. Y en su momento lo explicamos. Así es que eso es lo que quería decir. Gracias.